En la W, el reporte coronel. Es el momento de Daniel en la W. ¿Cómo despertamos hoy? Bienvenido. Julio, buenos días. Este es el reporte coronel. El gobierno del saliente presidente Iván Duque está armando todo en el Congreso para dejar elegido al próximo Contralor General de la República. Quizás porque una de las principales funciones de la Contraloría consiste en establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos que hayan causado, por acción o por omisión, y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado. Mejor dejar un amigo revisando esas cuentas que alguien muy independiente que se ponga a mirar lo que no toca. Ese amigo se llama Luis Alberto Rodríguez Ospino y fue director del Departamento Nacional de Planeación y viceministro de Hacienda del muy recordado ministro Alberto Carrasquilla, el de los bonos de agua. Luis Alberto Rodríguez, a quienes muchos llaman el pollo, es vallenato. Para ser contralor, la ley exige tener 35 años cumplidos y el pollo los cumple el 25 de junio próximo. El proceso de elección combina un concurso de conocimientos con una elección del Congreso en pleno. Ya hay 20 preseleccionados de un concurso implementado por la Universidad Industrial de Santander, UIS, que ha tenido sus detractores. El truco para filtrar la elección está en una comisión accidental de senadores y representantes encargada de elegir a 10 finalistas. Ahí no hay mérito que valga. El propósito del gobierno es meter la mano para que al final la pelea la gane su gallo o su pollo. La elección la hará el nuevo Congreso en agosto, en donde habrá una representación muy grande del pacto histórico. Por eso la preselección de la comisión accidental es crucial para sacar adelante al candidato del gobierno saliente o quizás a uno del contralor Carlos Felipe Córdoba. El senador Rodrigo Lara Restrepo estaba en la comisión accidental a nombre del Nuevo Liberalismo, pero Andrés Talero, secretario general de ese partido, mandó una carta para que el presidente del Senado lo sacara de la comisión y lo sacaron. Buenos días, senador Rodrigo Lara. Daniel, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a toda la W y a todos los oyentes. Bueno, ¿usted es del Nuevo Liberalismo o no? Pues mire, hay una resolución que expidió el Nuevo Liberalismo en el mes de diciembre. Una resolución es un acto jurídico en donde me admiten en el Nuevo Liberalismo. La única manera para que yo no siga en el Nuevo Liberalismo es que se revoque esa resolución. Y para revocar esa resolución, y eso es pues el primer año de derecho, por tratarse de un acto particular, a mí me tendrían que notificar que me van a revocar esa resolución y yo tendría que consentir, de lo contrario eso se va a pleito. Y eso nunca ha pasado. Tanto es así que el Congreso, el presidente del Senado, cuando le llevé la carta de renuncia a Cambio Radical y la resolución del Nuevo Liberalismo, no tuvo alternativa distinta a incluirme en esa comisión accidental. ¿Por qué? Porque la ley 1904-2018, que es de mi autoría, porque yo fui el responsable de llevar a cabo el pasado proceso de elección de Contralor cuando era presidente de la Cámara, es absolutamente diáfano ese artículo. Y dice, todos los partidos que tengan asiento en el Congreso de la República tienen que hacer parte de esa comisión accidental, en aras de la transparencia y en aras sobre todo de la representatividad democrática. Y curiosamente, y yo diría que rozando o no, violando el Código Penal, el señor Talero, no sé por qué motivos, hay todo tipo de rumores, envió una carta diciendo que a él le parecía, según su opinión, que yo no hacía parte de ese partido. Pero pues una carta es una opinión, una carta no deshace un acto con efecto y valor jurídico. Y en esa carta dice que él considera que como yo no rendí obediencia a las directivas de ese partido y no estuve de acuerdo con el proceso de selección que recuerden que fue muy amañado, de candidato presidencial, pues yo, según él, su opinión y su criterio, no hago parte de ese partido. Lo cual en sí es un fraude a una resolución judicial, nada menos y nada más que el fallo de la Corte Constitucional que me reconoce el derecho a ingresar a ese partido, pero sobre todo constituye un fraude procesal, que no es nada menos y nada más que inducir en error a un servidor público, al presidente del Senado, para obtener un acto administrativo e incidir
dolosamente en un proceso de elección muy delicado como el del Contralor. Entonces, pues obviamente que en derecho yo hago parte del nuevo liberalismo, y así lo reconoció el Congreso de la República en un acto. Obviamente eso prendió las alarmas en el gobierno y en quienes quieren manipular esta elección, quieren descartar el mérito, quieren descartar la idoneidad para elegir Contralor y quieren poner o tener un Contralor de bolsillo. Y también de manera dolosa y prevaricadora, el presidente del Senado emitió una nueva resolución en donde me revoca pues la participación en esa comisión. Y pues para no aburrir a los oyentes con temas jurídicos, porque pues de todas formas esto es primer año de derecho, esa resolución que expidió el Senado es un acto administrativo de carácter particular. Es decir, para usted poderlo revocar, tiene que notificar a la persona que es objeto de esa resolución y debe haber consentimiento. Si usted revoca a las patadas, como lo hicieron recientemente en el Senado, pues usted está cometiendo un prevaricato. No obstante, yo presenté recursos en los 3 días del término de ejecutoria de esa resolución del Senado, que según el Código Administrativo, artículo 76, pues suspende la resolución que me saca. Es decir, no ha entrado en vigor, porque hay reposición y apelación y quieren seguir para adelante. Es decir, usted tiene esperanzas de que esta tarde que sesiona por primera vez esa comisión lo vuelvan a admitir. Volvamos al tema de la elección del Contralor General. ¿Qué es lo que ha hecho concretamente el gobierno y el Contralor actual, Córdoba, para meterle la mano a la elección del nuevo Contralor General? Mira, aquí ha habido un verdadero abuso de autoridad y le han torcido el pescuezo a la ley 1904, que como le mencioné es de mi autoría. Esa es una ley diseñada para ofrecer todas las garantías y para garantizar que sea el mérito el que escoja básicamente al Contralor de la República y no el poder de un gobierno ni el poder del manejo de las regalías, como parece que es lo que están haciendo en este caso. Esa es una ley básicamente que establecía que 80 puntos del examen tienen que ser mérito. Segundo, el examen en este caso debía versar sobre aspectos relacionados con la Contraloría, y en eso yo fui muy exigente cuando era presidente de la Cámara: control fiscal, gerencia pública, responsabilidad fiscal, relaciones con entes externos. Sobre eso debía versar el examen, y este examen versó en gran parte sobre DNP, por eso hubo el Departamento Nacional de Planeación, por eso hubo tantas quejas en contra de este proceso. Y en segundo lugar, anticiparon muchísimo el proceso de elección de Contralor. Lo hicieron 7 meses antes de que termine el Congreso para dejar eso amarrado con 10 nombres que le den entera satisfacción al gobierno y básicamente quitarle, digámoslo así, la posibilidad al próximo Congreso realmente de elegir, porque si llegan 10 personas de este gobierno, cualquiera que escojan, pues le va a servir. Bueno, sabemos quién es el candidato. Y sacar a las voces disidentes e independientes como la mía, que no se arrodillan ante el poder del gobierno. Sabemos quién es el candidato del gobierno. El señor Rodríguez Ospino es director de planeación. ¿Quiénes son los candidatos del Contralor Córdoba? Pues hay muchos provenientes efectivamente de la Contraloría. Yo creo que hay pues, más de 6 o 7 provenientes de la actual Contraloría. Hay gente muy buena, pero incluso ha habido gente de la actual Contraloría que el gobierno ha querido vetar. Está la obsesión del gobierno por elegir al doctor Rodríguez Ospina, que querían sacar a una funcionaria de la Contraloría como María Fernanda Rangel. Y es básicamente una política que el gobierno orienta con el presidente del Senado, porque pues el señor Rodríguez Ospino es conservador. Y recordemos cómo manejaron las regalías en este gobierno. Daniel, mire, las regalías, cualquier estudiante, incluso de bachillerato, sabe que pertenecen a los departamentos y a los municipios. Las regalías son los recursos de los departamentos y de los municipios. Pero como dice el candidato Federico Gutiérrez, plata es plata, sea de los departamentos o de los municipios. ¿Cómo funcionaba básicamente el proceso de asignación de las regalías? Se había descentralizado algo que se llaman los OCAD. Los OCAD son unos órganos técnicos en donde participan los departamentos y los municipios con planeación para viabilizar esos proyectos, es decir, en donde se decide la ordenación de ese gasto. Y en cada departamento y los municipios habían OCAD. ¿Qué hizo el actual gobierno con el doctor Rodríguez Ospino en el DNP? Centralizaron los OCAD en Bogotá. Entonces, en el papel, durante este gobierno, las regalías son de los departamentos y de los municipios. Pero es que el señor que pone el chulito, el que viabiliza esos proyectos, es el señor del DNP. Es decir, ejercieron tutela
sobre los departamentos y sobre los municipios, tratándolos como menores de edad. Y le tocaba a los gobernadores y a los alcaldes ir y arrodillarse ante el DNP, ante el gobierno, para que por favor les suelten la plata como un menor de edad que le pide plata para las 11 a sus papás. Eso se llama ejercer tutela. Yo di un debate muy fuerte contra esa reforma al sistema de regalías, pero pues obviamente la mermelada y el Congreso virtual, que ha sido la mayor degradación institucional de estos años en el país, pues hizo que el señor del DNP manejara la regalía como si fuera la plata de bolsillo del gobierno. Y todavía lo está manejando de esa manera porque lo